Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador que nos invitó a hacer esta charla sobre lesiones traumáticas deportivas en el niño principalmente. Bueno, yo me dedico a adultos, pero es muy interesante que nos hayan invitado porque hay cierto número de pacientes que habitualmente por la complejidad que presentan y por la expertise de algunos cirujanos de adultos nos llegan en varias ocasiones. Por lo tanto, es muy importante que hagamos un complemento entre la patología de infantil y la patología de adulto. Voy a comenzar con un caso clínico de un paciente de 11 años, 2 meses, que sufre una caída en bicicleta deportiva, en descenso a alta velocidad. Es muy común que en estos días exista una gran cantidad de pacientes de personas que hagan actividad de descenso a alta velocidad. Este niño sufre una caída con el golpe directo en la muñeca en extensión y presenta al examen físico del servicio de urgencia dolor y aumento de volumen de la muñeca. Un dolor difuso en la región radiocarpiana, un aumento de volumen leve, pero mucho dolor a la movilización. Entonces, yo les quiero poner la primera set radiológico para que ustedes vean y puedan contestar la primera pregunta. Hay que observar muy bien la radiografía. Aquí le puse unas radiografías en cubitalización, en AP y en oblicua. No le puse la lateral porque la verdad no aportaba mucho a la información que quiero otorgarles. Aquí vemos una radiografía en que yo los invito a observar detenidamente la zona del carpo y la muñeca. Tenemos aquí un paciente con la física abierta. Recordemos que es un paciente de 11 años, muy poco frecuente lo que vamos a ver, y es por eso que lo quiero destacar, porque son patologías de muy baja frecuencia y tienen un alto grado de sospecha diagnóstica. Entonces, al ver la radiografía de lo general a lo particular, vemos el carpo, hay alguna alteración en el carpo, en la fisis podemos ver el radio, y hacemos la primera pregunta, que es la que viene a continuación. ¿Podemos compartir la primera pregunta? ¿Cuál es el diagnóstico de la lesión que presentamos en la radiografía? No sé si podemos volver atrás la radiografía para que haya mejor diagnóstico. La primera pregunta es la anterior. La primera pregunta es la anterior. Este es del tratamiento. ¿Se pueden colocar, por favor, la primera pregunta del diagnóstico? Ahí está. El diagnóstico radiológico de la lesión con esta radiografía que tenemos en un paciente de 11 años, caída a nivel, hiperextensión de muñeca, dolor. Alternativa A, fractura de la epífisis distal de radio Solter-Harris 1, con la información que tenemos, no tenemos la radiografía contralateral. El mal llamado E15 de muñeca. Alternativa C, fractura del escafoide en el cuerpo. Alternativa D, fractura del polo proximal del escafoides. Y alternativa E, disociación escafolunar. Los invito a votar. Me informan cuando está el número adecuado para seguir con la presentación. Muy bien. La mayoría del auditorio votó por la alternativa C. Si ustedes se fijan en la imagen radiológica, podemos ver una fractura, una solución de continuidad a nivel del escafoide, con un rasgo oblicuo, que sería una fractura B2 de la clasificación de Herbert, en que es muy poco frecuente ver en este tipo de niños este tipo de lesiones. Por eso lo llevo a presentar en este curso. No podemos descartar la fractura de la tipo Solter-Harris 1 porque no tenemos la radiografía comparativa, pero en este caso quiero ahondar que es muy importante el análisis directo y muy acucioso de la radiografía, donde podemos ver una fractura de escafoide en un niño de 11 años. La mayoría del auditorio fue lo que contestó en este caso. Habitualmente la radiografía es poco informativa en este caso porque, como sabemos, el escafoide tiene una osificación que vamos a tocar en un poquito más adelante, y la mayoría de los casos en pacientes menores está cartilaginoso, por lo tanto no es de mucha ayuda, pero en el caso anterior pudimos ver claramente la radiografía. Y en estos casos habitualmente nosotros complementamos la imagen con un escáner, el cual nos muestra en forma muy detallada en la reconstrucción 3D
cómo existe una fractura que se comporta una fractura como de adulto, una fractura del cuerpo del escafoide con desplazamiento importante, con signos radiológicos de inestabilidad que podemos ver en las imágenes laterales y axiales, donde vemos un desplazamiento de más de 1 milímetro, una angulación en handback, que se denomina en joroba, cuando el escafoide se flecta, y un grado de desplazamiento que es más de 1 milímetro. Por lo tanto, tenemos un paciente de 11 años con una fractura del cuerpo del escafoide desplazada, inestable. Ahora viene la segunda pregunta en relación al caso clínico y al tipo de fractura y desplazamiento que observamos. Por favor, ¿pueden colocar la segunda pregunta? ¿Cuál es el tratamiento de elección considerando el tipo de fractura y desplazamiento? Insisto, es un caso muy raro, son muy poco frecuentes en pacientes pediátricos, sobre todo 11 años, es una edad muy precoz para tener este tipo de lesiones. Y en relación a ese tipo de fractura, ¿cuál es el tratamiento de elección considerando el desplazamiento que tiene? Reducción cerrada y manejo ortopédico. Alternativa B, reducción abierta y osteosíntesis con aguja. Alternativa C, reducción abierta y osteosíntesis estable, que habitualmente es con tornillo. Alternativa D, reducción y osteosíntesis percutánea, es decir, sin abrir el foco de fractura y sin violar la articulación. Y la alternativa E, inmovilizador de muñeca. Los invito a votar en relación al caso clínico, una fractura inestable, en un paciente pediátrico, una fractura que se comporta como de adulto. Es por eso que lo quería mostrar en este caso clínico. Los invito a votar. Perfecto. Nuevamente la mayoría del grupo hizo una excelente elección, que es la reducción y osteosíntesis percutánea, ya que en estos casos podemos hacer reducción indirecta manipulando el foco de fractura o el escafoide, ya sea con agujas de Kirchner tipo joystick o maniobras de reducción y colocación de una osteosíntesis percutánea con un excelente resultado. Aquí vemos el paciente ya operado en la visión intraoperatoria, en que hicimos una reducción indirecta de la fractura con maniobras de extensión principalmente y colocación de un tornillo percutáneo retrógrado. Es un tornillo que utilizamos en los pacientes adultos. Afortunadamente este paciente era de gran tamaño, a pesar de que tiene 11 años. Ustedes pueden ver la física adulta y en general una evolución bastante adecuada, con una reducción anatómica del escafoide. Ustedes pueden ver aquí en la imagen con pronación y rotación interna, donde se ve consolidación completa. Esta radiografía es a los 6 meses de evolución. Sin problema, ya hay consolidación completa del escafoide y hay osificación completa del escafoide. Lo pongo en este webinar porque es una lesión muy poco frecuente en general, que los niños tengan fracturas que requieran de osteosíntesis, y voy a revisar en un par de palabras la literatura y un caso clínico asociado. La fractura de escafoide en los niños en general es una lesión muy rara, eh, pero de todas las fracturas del carpo es la más frecuente, y en general ha aumentado la frecuencia en relación a los deportes de alta energía, sobre todo en los pacientes entre 12 y 15 años, cuando ya existe osificación del escafoide. Habitualmente son caídas en bicicleta o en moto, o lesiones de alta energía, deportes como rugby, donde existe un contacto importante y un mecanismo traumático de hiperextensión de la muñeca en una angulación menor al radio, porque habitualmente cuando se rota en 90 grados se fractura el radio, y cuando es menor a 90 grados, es decir, alrededor de 60-70 grados, se quebra el escafoide. ¿Qué es lo que es importante en la literatura que me tocó revisar? Es que el 70% de estas fracturas de escafoides en niños fueron de diagnósticos tardíos. Por lo tanto, es muy importante la sospecha diagnóstica y estar muy encima y sospechar en forma muy acuciosa cuando existe una imagen que no nos muestra una fractura de radio, que es lejos lo más frecuente, que va a hablar el doctor Gamboa posteriormente. Por lo tanto, nos llegan este tipo de lesiones ya tardías como no unión, y el tratamiento es bastante difícil y mucho más complejo que las fracturas que pueden ser tratadas con métodos ortopédicos o con métodos de osteosíntesis percutánea. La más frecuente, lejos de las fracturas de escafoide en los niños, es la del polo distal, donde se produce una compresión con el trapecio y produce una fractura que habitualmente se desplaza hacia la cara palmar. Una cosa muy importante, que sobre el 95% de estas fracturas tienen que ser de tratamiento ortopédico. Es muy raro que existan fracturas en niños que sean de tratamiento quirúrgico.
Un recuerdo anatómico, sabemos que el núcleo de osificación del escafoide comienza alrededor de los 5 o 6 años y cesa a los 15 años en el hombre y a los 13 años en la mujer. Durante este periodo, entre los 10 y 12 años, habitualmente es enteramente cartilaginoso y es por eso que la radiografía no es tan útil para mostrar el diagnóstico de certeza de la fractura. Y es muy interesante que la osificación de los huesos del carpo comienza en este sentido, en contra del reloj, partiendo por el capitate, el amate, siguiendo por el triquetrum, posteriormente el semilunar, el escafoide, el trapecio y finalmente el pisiforme. Una forma muy importante de analizar la osificación total del escafoide es que va a ocurrir junto con el primer metacarpiano. Entonces, cuando ya tenemos osificación del primer metacarpiano, ya podemos decir que este escafoide está maduro y se comporta como el escafoide de un adulto, por lo tanto puede ser tratado de forma quirúrgica. Y como les repito, por la cartilagino, porque el fondo es básicamente cartílago, es muy difícil de ver en la radiografía confesional. Del análisis de la literatura podemos ver que existen casos aislados. Aquí hay un caso de fijación percutánea con tornillo en 2 casos, o sea, ustedes pueden ver que son casos muy aislados. Este caso de fractura de escafoide habla de 27 casos, que es una de las presentaciones más grandes en cuanto a la revisión de la literatura, pero como pueden ver, esto es todo lo que encontramos en cuanto al manejo quirúrgico de la fractura de escafoide. Una serie de casos y revisión de la literatura en escafoide alrededor de los 10 años. Es muy poco frecuente. En cuanto al estudio diagnóstico, tenemos que el escáner es muy importante porque tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 96%. Habitualmente con un escáner bien tomado en el eje del escafoide ya tenemos el diagnóstico de certeza. Cuando tenemos sospecha en que hay lesiones asociadas o fracturas del escafoide que no están desplazadas, en que el escáner es normal, habitualmente solicitamos una resonancia donde la especificidad sube a un 99%, teniendo un valor predictivo negativo de 1, es decir, todas las fracturas de escafoide son diagnosticadas con la resonancia. ¿Y qué es lo que hicimos en este paciente? Una osteosíntesis percutánea. Aquí vemos el progreso de la técnica quirúrgica, aquí vemos la fractura, se ve la imagen radioscópica, colocamos la aguja guía en el eje del escafoide, posteriormente hacemos una colocación de la aguja en este plano lateral y en el plano anteroposterior, hacemos el brocado con una incisión de 3 a 4 milímetros, sin violar la articulación, colocando muy bien nuestra aguja guía en el eje, que es lo más importante en este caso. Y tenemos la colocación del tornillo en una excelente posición, con una técnica de compresión y con tornillos de última generación que son compresivos, habitualmente con muy pocas complicaciones cuando se hacen en forma adecuada. Aquí tenemos el paciente consolidado, con radiografía y escáner ya a largo plazo. Este paciente se hizo un escáner a los 4 años, ustedes pueden ver que ya cerró la fisis y la fractura de escafoide absolutamente consolidada, con el tornillo dentro, sin ninguna molestia a largo plazo. Pero ¿qué es lo que nos llega habitualmente? Habitualmente nos llega este paciente que tuvo una lesión que pasó desapercibida, este paciente de 13 años, donde ya se puede ver una zona de reabsorción ósea con diástasis importante, y es lo que más frecuentemente vemos, que es la no unión de escafoide. Por lo tanto, el tratamiento aquí es totalmente distinto a la reducción de osteosíntesis percutánea. Aquí en este caso necesitamos rellenar el defecto óseo, y en mi caso personal siempre solicito un escáner para ver la anatomía del paciente. Ustedes pueden ver una fractura con reabsorción ósea, ya con desplazamiento, en que ya tenemos una clara no unión de aproximadamente 1 año de evolución, con la fisis abierta, con la reabsorción del foco y con desplazamiento importante. En estos casos ya no podemos hacer una reducción percutánea, sino que tenemos que colocar injerto, que yo habitualmente coloco de cresta ilíaca, una caluga de cresta ilíaca, que también se puede tomar del radio, pero la sujeción que da y la compactación que da el injerto de cresta ilíaca es superior al radio distal. La colocación de la aguja en el eje del escafoide, perfecto, debe llegar hasta esta zona la aguja escafoide, y colocación del tornillo retrógrado con una visión directa de la osteosíntesis. Aquí vemos el paciente a la evolución precoz, donde se ve la incorporación del injerto, el tornillo colocado en muy buena posición. Aquí vemos un acercamiento y un escáner tardío en que mostramos la consolidación del paciente, donde se ven todas las proyecciones la consolidación absoluta del paciente. Pero insisto, esto ya es una cirugía bastante compleja, donde hay morbilidad y habitualmente existe mayor cantidad de complicaciones. Por lo tanto, como mensaje para la casa, el diagnóstico tiene que ser absolutamente de sospecha, buscando el escafoide en los niños, aunque es muy rara, pero cuando existe, la verdad, los resultados son bastante desastrosos si es que no existe un diagnóstico adecuado. Muchas gracias.